este sexto bloque les decía, vamos a concentrarnos en la etapa de, bueno, acá, en la etapa anal que decía Don Freud. Y yo les decía, Erikson lo piensa como, ¿cuál es la crisis psicosocial central ahí? Es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Autonomía versus vergüenza y duda, ¿sí? ¿Qué es autonomía? ¿Sí? ¿Qué es la autonomía? Autonomía viene, si uno lo estudia en términos etimológicos, digamos, decir, el concepto, la palabra autonomía, autonomía viene de auto. Auto quiere decir uno mismo, ¿sí? Auto significa uno mismo, como el autoerotismo, por ejemplo. Auto o la autoconservación, la conservación de uno mismo. Entonces, auto es al sí mismo en griego y nomos, nomía, nomos, el nomos es la norma, es la legalidad, es la pauta, es la ley, es la regularidad. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué vendría a ser la autonomía? La autonomía básicamente tiene que ver con la posibilidad de empezar a ser alguien que marca su propia pauta, alguien que marca su propia regla, alguien que marca su propia norma. En Córdoba es básico, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y es un poco lo que uno ve en los niñitos en cuanto empiezan a tener más capacidad de exploración. ¿Sí? Van, se lanzan, buscan, exploran, descubren. Y entonces uno de repente le dice, no toques eso, van y lo tocan, no te subas a tal lado, van y se suben. Es decir, la autonomía tiene mucho que ver justamente con empezar a marcar y a pautar el propio comportamiento, ¿sí? En esta etapa del desarrollo es donde uno empieza a percibir que es claramente mucho más sencillo cuidar de alguien dependiente que cuidar de alguien que está autonomizándose. ¿Se comprende? Es decir, mucho más sencillo la tarea parental, digo, más sencillo. No es que sea sencillo, es tremendamente demandante todo el cuidado de una persona en situación de absoluta autonomía. Piensen ustedes lo desgastante que es para los papás, para las mamás fundamentalmente, el primer año de vida, en donde hay que estar como absolutamente atento a las necesidades del otro. Pero aún, aún cuando es muy demandante, vos en general lo que no te vas a encontrar es con una contraposición del otro. En cambio, a partir del año y medio, todas las tareas de crianza, todas las tareas de cuidado empiezan a encontrar justamente en el otro una enorme resistencia y un proceso que tiene que ver con la autonomía y que tiene que ver justamente con que empieza a haber como un choque, como que empieza a haber muchas veces un desencuentro importante entre el ser en desarrollo y el contexto que trata, como quien dice, regularlo. ¿Sí? No toques, no te subas, no hagas esto, no hagas nada. Entonces uno empieza a descubrir que hay constantemente como una serie como de desencuentros. ¿Por qué? Porque hay toda una búsqueda de comportamiento cada vez más autónomo, una búsqueda de comportamientos cada vez más regulados por el propio organismo y no tanto por el otro. La palabra autonomía se opone a la palabra heteronomía. Hetero significa el otro, ¿sí? Heterosexual, heteronormativo. Entonces la heteronomía vendría a ser, bueno, la norma está puesta por el otro. Bueno, obviamente que acá es cuando uno empieza a percibir que el desarrollo humano es un desarrollo complejo porque ir socializándonos implica justamente que nosotros tenemos que empezar a ver cómo nos acomodamos, en términos hasta piagetianos, cómo nos acomodamos a una realidad física externa, pero también social, de normas, de leyes, de regularidades, es decir, todos esos principios del ethos de los que nosotros hablábamos en el modelo ericksoniano, es decir, tu cultura y tu cultura familiar, tu cultura empieza a demandar, empieza a exigir, empieza a regular con mucha fuerza el comportamiento. Entonces ahí empieza como este interjuego entre ciertas necesidades de autonomía personal junto con la heteronomía del mundo externo. Freud, en ese sentido, cuando trabajaba
con neurosis obsesivas, con personas adultas con ciertas características muy obsesivas del comportamiento, percibió que muchas de esas restricciones en el desarrollo habían tenido que ver justamente con experiencias infantiles bastante traumáticas en los modos de crianza excesivamente rígidos, excesivamente punitivos, y en aspectos como por ejemplo podría ser la cuestión del control de los esfínteres, la higiene personal, ¿sí? Por eso es que Freud le dio tanto significado y tanto valor a esto de llegar a llamarle la etapa anal, es decir, la zona en donde hay todo un proceso de erotización y que está muy ligado a las cuestiones del orden del control del propio cuerpo, el control de los esfínteres, la posibilidad entonces de ser uno quien empieza a regular cuándo da o cuándo no da, la cuestión del retener. En Soledad, Dolores Solari también lo pueden ver en alguno de los sketches, toda esta cuestión de la retención o de la liberación, pero de ser uno el que está empezando como a tratar de tener un control. En el mismo sketch pequeñito que lo vimos que era ella quien quería todo el tiempo tratar de tener el control de la relación, el control del vínculo, el control del comportamiento del otro, no se mueva, quédese ahí, no toque tal cosa. Entonces esas necesidades de mayor control o de cierta relajación para poder posibilitar justamente el enlace o el encuentro. Bueno, todas esas dialécticas Freud las percibía. A ver que voy a cerrar esto que me molesta. Bueno, no importa. Entonces, todo eso las percibía y él lo había visto en pacientes adultos en donde justamente había percibido que quizás habían sido excesivos los modos educativos, los modos punitivos con los cuales se habían impuesto determinadas pautas de crianza, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer como un esquemita que es el esquema de lo permitido y lo prohibido. A ver, voy a escribirlo acá. Yo en alguna clase, creo que yo he explicado alguna vez un modelo freudiano de la educación que dice el escila del dejar hacer y el caribdis de la prohibición. ¿Sí? Cuando a Freud le preguntaron qué era esto de la educación, dijo Freud, es una tarea imperfecta que va oscilando entre el escila del dejar hacer y el caribdis de la prohibición. Es decir, la educación oscila y es una tarea imperfecta, no la podemos hacer de manera perfecta, entre qué cosas vamos autorizando, qué cosas se dejan hacer y qué cosas vamos prohibiendo. Bueno, en esta segunda crisis, claramente toda la cuestión educativa, el vínculo educativo que se ha establecido, el vínculo de crianza que se ha establecido entre los adultos y los niños, empieza a ser la clave para entender el por qué va a poder, el cómo va a ser esta regulación entre la posibilidad de que el sujeto vaya autorregulándose en el comportamiento y que sean los otros los que también vayan regulando heterónomamente. Y Erikson decía, y quizás la maravilla que acontezca en el proceso educativo, lo más potente que pueda llegar a ocurrir en este proceso educativo, es que los niños vayan incorporando las normativas sociales de modo tal que terminen incluso percibiéndolas que uno libremente las ha aceptado y que uno ha hecho determinadas renuncias y que uno ha hecho determinadas renuncias y que se ha apropiado de esas normativas sociales y uno después las vivencie como propias y no como heterónomas y que sean partes de la propia autorregulación personal que uno las haya ido tomando. Les voy a dar como un ejemplito a ver si esto se hace como más sencillo. Pero
Eh, Cuando uno, por ejemplo, a un niñito le dice, no te subas, no te subas a esa silla porque te puedes lastimar o te puedes caer. A ver si esto se activa. Ahí está. Bueno, no te subas. ¿Cuántas veces los niños justamente hacen lo que quizás un adulto les ha restringido? ¿Sí? Entonces, la Françoise Dolto era una maestra porque decía, en general, cuando uno a un niño le dice no hagas tal cosa, la la tendencia esperable es justamente a que muchas veces lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando un adulto dice no a algo, está casi que la invitación a tratar de mostrar la potencia. El desarrollo humano es algo muy, muy complejo, pero si todo va bien, como decíamos antes, si todo va bien, si en la primera etapa del desarrollo se ha consolidado una sensación de confianza básica, si nosotros tenemos la percepción de que el mundo es un lugar más bien cuidadoso y del cual se puede esperar y confiar, en el segundo año de vida, un niño con vitalidad lo que va a hacer es justamente lanzarse a las búsquedas, lanzarse a las exploraciones y esas cosas que fascinan y atraen del mundo adulto, con más fuerza van a impulsar al niño a tratar de justamente poder mostrar potencias, poder desplegar capacidades, poder demostrar fuerzas, poder justamente ir mostrando todas esas capacidades que uno ve incluso en los adultos, que son como modelos de identificación y que son como seres que uno además ha investido como luminosos y como muy capaces y como muy omnipotentes, y uno querría asemejarse mucho a esos modelos. Entonces vamos a ver que en los niños con mucha vitalidad hay también toda una serie de comportamientos que van a tener que ver con la exploración, con la búsqueda, y que por supuesto también, si no encuentran ciertos frenos de parte de los adultos, hasta con cuestiones que son poco cuidadosas, porque en los niños todavía no hay una clara conciencia de la necesidad de la preservación del sí mismo y del cuidado del sí mismo, ¿sí? Pero entonces muchos comportamientos, cuando se les dicen que no, dice el François Dolto, con más razón los chicos van a tratar de hacerlos porque sería como la expresión de la potencia, ¿sí? La François Dolto siempre decía, va a tener sentido que se realicen muchas prohibiciones, porque solamente haciendo ciertas prohibiciones es que nosotros vamos a poder, a modo de, ella decía una palabra muy linda, un término muy lindo que usaba, era la de castraciones simbolígenas. Castraciones simbolígenas, en términos difíciles. Ustedes saben que castrar es justamente una expresión que tiene que ver como por ejemplo cuando los perros son castrados, bueno, para que no puedan reproducirse tan sencillamente y entonces una castración tiene que ver como que vos estás restando una vitalidad a un ser, ¿sí? Pero también es cierto que un jardinero cuando poda una rama en un árbol lo hace a sabiendas de que va a permitir que en determinado periodo del desarrollo o en determinado periodo climático, porque las podas no se hacen en cualquier momento, sino que se hacen justamente en un momento en donde tal vez convenga que un organismo no derroche sus energías, sino que las encauce después hacia determinado crecimiento. Ese es el sentido de una poda, por ejemplo, de un árbol. Bueno, en términos del desarrollo psíquico, la interacción humana requiere muchas veces como de el encauzamiento de muchas de esas energías y el destino de muchas de esas fuerzas instintivas e impulsivas hacia metas socialmente valiosas, hacia metas socialmente más significativas, ¿sí? Entonces me vuelvo a este esquema. ¿Por qué se prohíbe? ¿Por qué prohibimos ciertas cosas? Nosotros prohibimos muchísimos impulsos porque efectivamente si nosotros no los prohibiésemos, el barco se estrolaría contra, contra el peñasco o contra esta cuestión nefasta que sería, perdón, si nosotros no prohibiéramos, el barco se estrolaría justamente contra el peligro que implicaría el dejar hacer o el dar rienda libre a todo tipo de impulso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños hacia el momento en donde surge ya la dentición van a querer morder
O junto con el control motor, muchas veces también los niños empiezan a tener acciones que son de corte agresivo o hacia el otro. O, por ejemplo, mi niñita cuando le decía, no, no toques tal cosa. No, papá, déjame. ¡Wow! Entonces también como comportamientos agresivos para la autonomización, digamos, ¿sí? Entonces, o yo le decía esto de los dientes, es decir, cuando salen los dientes hay una tendencia que es a querer hacer uso de los dientes, es decir, a morder, a morder. Yo me río solo porque me estoy acordando de uno de mis sobrinitos que cuando estaba más o menos al año y 8 meses, más o menos, así, él por ahí cuando vos llegabas venía corriendo y te abrazaba la pierna. Pero cuando te abrazaba vos no sabías si solamente te iba a dar un beso o si te iba a dar también un mordisco. Entonces era como que cuando venía corriendo decía, ay, 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 a ver qué va a ser un beso, va a ser un mordisco. Y por supuesto que cuando es un mordisco, ahí uno que empieza a hacer, y uno empieza a prohibir. Se comienza, salga de acá, mijito, no, 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 no me muerda, ¿qué es eso de morder? No, usted no puede morderme, eso está prohibido, ¿sí? Pero entonces digo, ahí viene el conflicto psíquico entre la necesidad de la descarga de determinadas pulsiones que son esperables en el desarrollo y la prohibición y el rechazo que empieza a sentirse del mundo externo, que es el que con sus pautas educativas empieza a regular y empieza a cercenar y empieza a prohibir. Y lo interesante de Erikson es que Erikson entiende que este es un conflicto nuclear que todos los seres vivos y que la condición humana atraviesa, que es el conflicto entre el conflicto entre ciertos impulsos que son parte de la condición humana, impulsos que tienen que ver con la vinculación con el otro, con el mundo, que tienen que ver con el sadismo, con la posición más sádica y más a la hora como de explorar, de avasallar y de yo apropiarme de la realidad, o una posición más masoquista, es decir, de quedarme en una posición más pasiva y más contenida y que quizás es el mundo el que me va a avasallar a mí o los otros me van a imponer y yo solamente me voy a quedar en una posición obediente hacia lo que los otros me vayan diciendo. Es decir, pero básicamente como que la cuestión nuclear acá pasa por cómo se resuelve mi autonomía o mi heteronomía en relación con el mundo. ¿En qué medida yo me transformo en un sujeto que controla el contexto externo, pero tal vez hasta el punto de lo sádico, en donde yo me impongo a todos los aspectos externos, o que tal vez más, una posición más masoquista, me quedo en una posición de obediencia y de respeto y de solamente de regulación externa y regulación heterónoma? Bueno, ese conflicto es lo que el psicoanálisis logra percibir que está como atravesamiento de todos, en cada uno de nosotros, ¿sí? Y como una cuestión que también la cultura ha tenido que ver cómo se resuelve lo que es un proceso de socialización. Entonces, un proceso de socialización va a requerir siempre como de una negociación entre los aspectos impulsivos a los cuales uno querría dar rienda suelta y la necesidad de renunciar a algunos de ellos, porque pertenecer a una cultura implica una renuncia a muchos aspectos que uno quizás aspiraría a dar cauce y no puede darles cauce o no debe, entre comillas, darles cauces tan liberalmente, ¿sí? Entonces, los conflictos de la autonomía y de la vergüenza o la duda tienen que ver justamente con eso. Es decir, cómo ya empieza a haber una organización psíquica que tiene que empezar a regularse en términos morales, en términos éticos, en términos de vinculaciones con los otros. Entonces yo decía, cuando mi sobrinito venía y no sabía si era un beso o un mordisco, justamente empieza también a encontrarse con la prohibición. Empieza a encontrarse con la prohibición. ¿Por qué? Porque si yo autorizase el dejar hacer absoluto, o sea, qué bien, no, que me muerda. Dice, bueno, que me muerda, me va a morfar. Sería la cuestión del canibalismo. Bueno, nuestra especie ya pasó por esfuerzos civilizatorios de tratar de regular eso, pero también es cierto que ha habido tribus que han sido caníbales. Entonces uno ahí empieza a encontrar que justamente los aspectos de las civilizaciones humanas se constituyen a partir de la renuncia a algunos impulsos que parece ser que son impulsos muy primordiales de la condición humana, ¿sí? Entonces impulsos sexuales y los impulsos agresivos
el psicoanálisis logró descubrir que están en la base de todo comportamiento humano y que la cultura justamente es un modo civilizatorio de tratar de regular, de reprimir, de ordenar, de canalizar, de sublimar, pero de sublimar aspectos que están en la base de la constitución psíquica de los seres humanos. Freud tiene una expresión muy linda que decía, la condición humana, a nosotros a veces nos asusta pensar que el hombre sea capaz de matar, que el hombre sea capaz de violar, que sea capaz de destruir. Es decir, todos esos aspectos tan agresivos de la condición humana no dejan siempre como de asustarnos o a veces como de escandalizarnos. Bueno, poseer una teoría del comportamiento humano en algún punto nos tendría que ayudar a que por lo menos no nos escandalicemos, sino que efectivamente comprendamos que hay impulsos muy básicos que tienen que ver con nuestra condición humana, que están presentes en todos. Lo que pasa que por supuesto que después no solamente están presentes, sino por una historia de la humanidad y por una historia después de nuestros desarrollos singulares, están presentes, pero están regulados o están organizados de modos muy distintos según cómo hayan sido justamente esos atravesamientos singulares. Cuando Freud trabajaba con algunos pacientes muy perturbados, entonces en situaciones obsesivas compulsivas, en donde las personas daría la sensación de que son personas, por ejemplo, muy abnegadas y muy autocontroladas en todo tipo de comportamiento y en todo tipo como de generosidad, a veces hasta excesiva nos pareciera ser, bueno, quizás los componentes agresivos no es que no estén presentes, están presentes y se han puesto todos contra el propio yo. Y la regulación del comportamiento es excesivamente lacerante hacia el propio yo. Y las personas no se permiten ni siquiera a sí mismo y se castiga y se castiga duramente ante cualquier idea que se aleje de cierta representación de sí mismo. Entonces, estos modelos teóricos nos tienen que ayudar a tener una mirada compleja de algunos de esos aspectos de la condición humana, ¿sí? La agresividad y la sexualidad son partes de nuestra condición. La socialización justamente lo que hace es empezar a definir cómo cada cultura va generando como un marco de posibilidades entre lo que se autoriza y lo que se prohíbe. Pero entendiendo que quizás justamente una dificultad en los procesos educativos sería justamente o autorizarlo todo, es decir, autorizar la libre expresión de todos los impulsos que hacen a nuestra condición humana, o de prohibirlos tremendamente, sino que la civilización justamente oscila entre un espacio posible, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo de mi sobrino, es decir, cómo llegar a un punto medio en donde la expresión de sus impulsos esté autorizada, entonces está bueno que pueda venir alguien a expresar su afectividad, su anhelo de vinculación con el objeto, como quien dice que vendría a ser yo, ¿sí? Pero a su vez también la prohibición, es decir, qué cosas se van autorizando, qué cosas se están prohibiendo, es decir, autorizo la expresividad, pero restrinjo la posibilidad de la mordida como una forma de expresión y como una forma de vínculo. Yo digo esto y no es que todos estemos tan en la vida adulta ya hayamos renunciado a esos impulsos, ¿sí? Entonces digo, en la vida adulta, cuando uno lo ve a Mike Tyson arrancándole de un mordiscazo una oreja al rival, uno se queda como asombrado de ese comportamiento, pero digo, eso está en el comportamiento más primordial de la condición humana. Entonces Freud decía, en el ser humano todo eso está presente y nosotros solamente nos prohibimos a aquellos que están en la condición humana poder hacerlo, ¿sí? Si la condición humana se prohíbe matar, no matarás. Es porque en la condición humana está la posibilidad, está el impulso, está en nuestros modos más infantiles y más primigenios aspectos tan tanáticos como esos, están tan absolutamente presentes, y todo el proceso de socialización tiene muchísimo que ver con justamente cómo esos aspectos se van integrando. Y se van integrando de modo tal que incluyan
que incluso lleguen a ser aspectos que sean parte del desarrollo yoico. Y que en términos yoicos entonces uno haya llegado a un nivel como de autonomía, de autorregulación, al punto tal que uno ya efectivamente se termine como horrorizando y uno se sentiría absolutamente devastado si rompiera esas nomos, es decir, esas normas que son parte ya de la autonomía personal. ¿Sí? Bueno, no son temas sencillos. No son temas sencillos. Cuando en Córdoba, hace 5 o 6 años atrás, no recuerdo exactamente la cantidad de años, hubo un acuartelamiento de la policía, nos quedamos todos bastante horrorizados cuando veíamos a algunos de nuestros conciudadanos saliendo y saqueando o llevándose un televisor bajo el brazo. ¿Por qué? Porque simplemente no había un policía para regular el comportamiento interno. Ahí es cuando uno empieza a descubrir que en realidad muchísimas personas, aún adultas, digamos decir, no necesariamente han llegado a un comportamiento autónomo. ¿Se comprende? Es decir, porque cuando nosotros decimos un comportamiento autónomo, me refiero justamente a que cuando se trata de la vida adulta, uno, si llegásemos a grados de madurez significativa, uno no necesitaría de un otro que nos esté regulando heterónomamente ciertos comportamientos que hacen al orden de la convivencia ética humana. ¿Sí? Pero lamentablemente, digo, en esos casos también uno empieza a percibir qué cantidad de gente, aún siendo adulta, sigue siendo personas simplemente obedientes a ciertas regulaciones externas, pero no necesariamente autónomas. Uno se va transformando en un ser autónomo cuando es uno el que va marcando con qué pautas va a gobernar su propia vida. Y autonomía, en un sentido pleno, guarda relación cuando uno a su vez se va como constituyendo ya no en un sujeto obediente como en los periodos infantiles, sino en un sujeto ético que es capaz de encontrar determinadas pautas y determinadas normas en su vinculación con los demás, a sabiendas de que esas pautas y de que esas normas tienen un sentido ético, es decir, que tienen un sentido de cuidado del sí mismo y cuidado de cuidado de los demás. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un corte acá para que no sea excesivamente largo el video. Y vamos a continuar luego en el siguiente bloque discutiendo estos temas.